Predicación del día de hoy. Como bien lo sabemos, estamos escudriñando el Evangelio de Juan y estamos pues prácticamente iniciando, ¿verdad?, con esta predicación expositiva, porque la semana pasada, el domingo de la semana pasada, dimos inicio con esta serie de predicaciones expositivas basándonos en el Evangelio del apóstol Juan. Y el día de hoy vamos a continuar en el verso 14, Juan 1:14, donde tenemos como título de nuestro tema gracia sobre gracia. ¿Cómo es nuestro tema? Y la palabra de Dios dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas por siempre y para siempre, mi Señor. En este momento yo quiero pedirte en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos des la oportunidad de escudriñar, Señor, esta serie de mensajes que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan de una manera ordenada, Señor. Y de la única forma que nosotros podemos ordenar tus palabras es con la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Por eso es que en este momento yo invoco la presencia y el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los oyentes de este mensaje y también de mi persona, Señor. Ayúdame, Padre mío, para que tu mensaje sea una bendición para todos nosotros, Señor. Para que tu mensaje sea claro y para que tu mensaje sea vivo en todos nosotros, Dios. Te lo ruego, Padre eterno, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues miren, amados, como siempre lo he dicho, porque nuestro ministerio, para los que nos ven en internet y no saben cuál es nuestra doctrina, pero nuestra doctrina precisamente es la doctrina de la gracia. Precisamente nosotros nacimos con un nombre que es redención por su gracia, porque Dios nos dio una muestra clara, como a muchos reformadores se lo llegó a manifestar en sus corazones, en sus mentes, por medio del Evangelio, de que predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en la gracia y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es de la única manera que podemos realmente vivir el Evangelio. No hay ninguna otra manera. Como ahorita lo acabamos de leer, Moisés, él trajo a este mundo una ley. Precisamente se le llama la ley mosaica, porque él fue el profeta que recibió esa ley para que el mundo conociera lo que era lo bueno y lo que era lo malo delante de los ojos de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha traído otra ley que no es la ley mosaica. Es una ley basada en el amor de Cristo. La ley del amor de Cristo. Y la ley del amor de Cristo se llama gracia. Gracia sobre gracia.
Y para nosotros es muy hermoso el saber que podamos tener la sabiduría de parte de Dios para poder predicar sobre la gracia. ¿Y por qué les digo esto, amados? Porque desgraciadamente es el tema más difícil de entender para el ser humano. Un tema que aparentemente es simple, pero no simplista. Un tema que aparentemente es básico, pero la gente no lo puede entender. ¿Pero por qué no lo pueden entender? Porque no se puede explicar con palabras humanas. De la única manera que las personas podemos entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo es a través de la revelación que viene de lo alto, del Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso es que esto que vamos a predicar el día de hoy no es un tema sencillo. Algunos pueden pensar, ay, jole, pues el Evangelio de Juan es el Evangelio más sencillo, porque como hace 8 días lo dije, fue un Evangelio hecho precisamente para todas las personas que no tienen teología y que puedan ir encontrándose con nuestro Señor Jesucristo a través de ese Evangelio. Efectivamente, para eso fue hecho este Evangelio. Sin embargo, para que nosotros podamos verdaderamente penetrar al reino de los cielos, tenemos que entender la gracia. Y ese sí es el tema más difícil de todos los temas que puede tocar cualquier teólogo, que puede tocar cualquier predicador, que puede tocar cualquier doctrina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a escudriñar el Evangelio de Juan. En el verso 14 vimos que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, hay algo muy importante que nosotros debemos de ir entendiendo de lo que fue pasando desde aquel entonces, cuando nuestro Señor Jesús llegó por primera vez. En la primera llegada de Jesús, sabemos que fue anunciada por profetas, ¿verdad? Y la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, que yo sé que va a ser ya muy pronto, fue anunciada por el mismo Jesús. Fue anunciada por el ángel de Dios a través de un libro llamado Apocalipsis, ¿verdad? Todos sabemos que el último libro de la Sagrada Escritura tiene por nombre Apocalipsis. ¿Y qué quiere decir la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis, ¿cómo? Así es. La palabra Apocalipsis quiere decir revelaciones. Entonces, hay algo bien paradójico que ha sucedido en todos los tiempos. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los profetas lo anunciaron. El último de los profetas que anunció a nuestro Señor Jesucristo se llamó Juan el Bautista, del que acabamos ahorita de mencionar. Y ¿qué es lo que la gente hizo? Hace 8 días precisamente vimos que la palabra dice: y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús llegó anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, no le recibieron. Hubo un pequeño remanente que fue el que creyó en nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a ese remanente es que nosotros podemos conocer del Evangelio. Pero en realidad no sucedió lo que realmente uno pudiera haber esperado, ¿verdad? Que al ver que llegó el Mesías, toda la gente iba a creer en él. No fue así, desgraciadamente. Pero ¿qué pasa? Que ahora, en estos tiempos, tenemos también profecías verdaderas que están escritas en la Biblia, como es el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Y mucho de lo que está en el Apocalipsis también la gente no lo cree. Y no solo en el Apocalipsis, en el Evangelio
nuestro Señor Jesús, sobre todo en Marcos, en el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesús empezó a hablar todo lo que iba a suceder precisamente en el Apocalipsis, lo que iba a suceder en las épocas en las que estamos incluso viviendo ahorita, porque de una forma u otra la era que estamos viviendo ya es una era apocalíptica. Ya se están abriendo muchos velos, porque de ahí viene la palabra revelación, muchos velos que estaban totalmente cubriendo los ojos espirituales de la gente, ya se están revelando. Pero lo más importante es cuando Cristo se empieza a revelar en tu vida y en la mía, amado, porque de eso es de lo que realmente se trata el Evangelio de Jesucristo. De eso es de lo que se trata la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que Dios se revele en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquí en Apocalipsis 19:11 vemos que la palabra dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Jesús de Nazaret, del que está hablando precisamente la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo necesita ser revelado en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo necesita que nuestras vidas puedan manifestarse en sabiduría, manifestarse en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque si no es de esa manera, simplemente vamos a estar jugando a una simple religión, que es lo que mucha gente hasta la fecha ha estado haciendo. Juegan a la religión pensando que de esa manera ya tienen todos los, ¿cómo le llaman? Ahora presente está muy de moda eso con su presidente, ya le llaman sus amuletos, ¿verdad? Como tengo mi religión fulanita de tal, es mi amuleto para saber que estoy protegido. Algunos lo usan materialmente con estampitas, ¿verdad? Como lo sabemos, lo que se le llama idolatría, con todo el respeto que me merece nuestro presidente. Pero algunos no necesitan cosas materiales para manifestar la idolatría también, para manifestar la superstición, porque la superstición y la idolatría vienen de la mano, son hermanos gemelitos. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no entendemos que para que nosotros adoremos a Dios lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad, para que nosotros verdaderamente vivamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, como ahora toda la gente piensa que vive en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gente piensa que las promesas de la Biblia son para que en este momento las saquen del armario y decir: no me va a pasar nada, el coronavirus no va a llegar a mi casa porque la Biblia dice esto, bien dice el otro, dice aquello, y ahí sí se empiezan a adueñar de las promesas, pero ni siquiera saben el por qué existen esas promesas. ¿Por qué? Porque no han tenido realmente una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero para tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo se necesita precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy, de una manifestación que venga a nosotros, un espíritu de sabiduría y de revelación, para que de esa manera nosotros entendamos realmente quién es Cristo y de esa manera vivir en su plenitud. Vamos a seguir leyendo. En el verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, aquí parece pleonasmo, ¿no?, lo que está diciendo Juan el Bautista, pero precisamente está diciendo algo aparentemente muy claro. O sea, él viene a anunciar al Cristo, él viene a anunciar al Mesías. Aparentemente él viene primero, pero no, Jesús estuvo antes que Juan el Bautista. Jesús, como lo vimos hace 8 días,
Jesús estuvo desde antes de la creación de todo. ¿Por qué? Porque Él fue quien creó todo. Él es la palabra, por la palabra de Dios todo fue hecho. Juan el Bautista fue hecho por la palabra de Dios, o sea, por Jesucristo. Entonces, sabemos perfectamente bien, y esto es muy importante que se reitere de la manera como la Sagrada Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente súper confundidos. Como lo decíamos, hay muchas sectas que no creen en Jesús como un Dios. Y el que no cree en Jesús como un Dios definitivamente nunca va a poder ver la gloria de Dios. Un verdadero profeta anuncia el reino eterno. Y el reino eterno es ¿quién? Un verdadero discípulo pone su esperanza en Cristo y no en los hombres. Un verdadero cristiano no es idólatra. Y como ahorita lo dije y siempre lo digo cada que hablamos de este tema muy controversial, ¿verdad?, sobre la idolatría. Muchos creen que ya porque somos cristianos ya no tenemos broncas con la idolatría, pero hay veces que somos más idólatras que muchas otras sectas o muchas otras religiones. Y por eso es necesario que entendamos a qué se refiere la Escritura cuando nos habla en contra de toda esa manifestación que el ser humano siempre hace de amor, de admiración a quien no se le debe de amar ni admirar de la manera que lo hacen. Yo no puedo amar a una figurita, amados. O sea, eso es irracional. O sea, yo para amar, yo tengo que amar a alguien que tiene un mismo sentir, que tiene un corazón, que tiene un alma, ¿verdad? O sea, yo sí puedo amar a lo mejor a mi mascotita, pero no puedo amar a una figurita. O sea, yo le puedo tener aprecio sentimental, pero de la manera irracional que muchas veces lo llegan a hacer. Eso es algo que va totalmente en contra de Dios e incluso del sentido común. Pero ¿qué sucede? Que precisamente Pablo, cuando le hablaba a sus discípulos que eran tan inmaduros en el Evangelio, sobre todo a uno de las iglesias donde les llegó a dar duro y tupido, era a la iglesia de los Corintios. Porque en los Corintios había un desorden muy tremendo. Se me figura mucho el desorden que vive nuestra pobre ciudad. Esos desórdenes que vemos en nuestra ciudad, yo creo que no le llegaban a lo mejor, o quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ahí se van. Pero en Corintios se vivía una serie de situaciones en donde precisamente Pablo, para hacerle entender a sus discípulos de Corintios, les tenía que hablar de esta manera. En 1 Corintios 3:1 les dice esto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí no creen que está hablando así como diciendo, les hablé así de brothers, así porque somos carnales, ¿no? No, esa no era la expresión de Pablo, para que no digan, pues qué buena onda, ¿verdad? Les hablaba de carnal a carnal. No, cuando un judío, sobre todo un judío que era muy temeroso de Dios y decía esa palabra carnal, precisamente se refería a una situación en donde la carne era primero antes que el espíritu, en donde el pecado se disfrutaba y se llevaba a cabo, se ejercitaba sin tener ningún remordimiento de conciencia y menos arrepentimiento. Entonces a eso es a lo que se estaba refiriendo Pablo. Les estaba diciendo carnales. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pablo les explicaba con manzanitas todo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer para que pudieran ordenar su vida delante de Dios, hacían todo lo contrario. ¿Y qué sucede? Vamos a seguir leyendo. En el verso 2 dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son, ¿qué dice? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? O sea, ¿no son inmaduros? ¿No son
idólatras? Porque eso quiere decir ser idólatra. O sea, supongamos en la actualidad y en la iglesia cristiana, algunos de repente tú llegas y les dices: oye, hermanito, fíjate que yo te quiero exhortar a que te salgas del lugar en donde te estás congregando, porque fíjate que en ese lugar hay herejías, en ese lugar no se predica la sana doctrina. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, de repente el hermanito carnal, digan conmigo, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo están, carnal? Ese hermanito carnal voltea y te dice: ¿sabes qué? Que está bien lo que dice la Biblia, pero mi pastor dice, porque su apóstol le dice que nosotros no debemos de estar cambiando de iglesia por el simple hecho de que no se diga en el púlpito lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que la Escritura te está diciendo a ti, pues te lo está diciendo para tu iglesia, pero para nuestra iglesia necesitamos escuchar lo que nuestro apóstol diga, porque para eso es nuestro apóstol. Porque nuestro apóstol trae nuevas revelaciones. Y eso hay personas que no lo entienden. ¿Se acuerdan, verdad, que les dije hace algún tiempo que iba a venir un invitado de Estados Unidos, todo eso, pero que hicieran lo que siempre les comento? Tomen toda la carnita y las espinas, como esos rollos que empezó a decir: yo les traigo una nueva revelación. Esas son espinas. Eso no, la verdad, sentí mucha tristeza, que el hombre es un hombre de Dios, es un hombre que incluso le aprecio mucho. Sin embargo, eso está cayendo ya incluso hasta en herejía, porque precisamente estamos viendo lo importante que es la revelación de Dios. Y si tú de repente sales con el rollo de que Dios te está dando nuevas revelaciones, entonces estás haciendo a un lado la palabra que ya está escrita. Entonces, amado, o sea, eso es idolatría. Yo, platicando con algunas personas sobre ese tema, me decían: sí, no, pero eso está bien, eso de las nuevas revelaciones está bien. O sea, discúlpame, brother. Y allí, cuando menos te das cuenta, están cayendo en idolatría. Están poniendo ídolos. O sea, ven claramente que la Sagrada Escritura habla en contra de los falsos profetas, habla en contra de las nuevas revelaciones, de las nuevas doctrinas. En Gálatas dice claramente, es en Gálatas 1, si mal no recuerdo, en donde dice claramente que así sea un ángel del cielo que baje a dar una nueva revelación, sea anatema, o así sea uno de los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que hubiera llegado, sea anatema. ¿Por qué? Porque ya la revelación está escrita, es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra, los 66 libros que ahorita nosotros tenemos escudriñando, que es la Sagrada Escritura. Entonces, estos carnales de Corintios estaban cayendo en todas esas situaciones. ¿Por qué? Como les está diciendo aquí Pablo, porque ustedes son como niños. En vez de que se les dé ya viandas, que se les dé carne, así unos cortecitos bien sabrosos, un ribeye, un New York, no sé, ¿verdad? Les tengo que estar dando lechita, les tengo que estar dando su papillita, les tengo que dar Gerber. ¿Por qué? Perdón por el comercial, ¿verdad? Pero estas personas desgraciadamente tenían lo que en la actualidad muchos cristianos, que con tanta tristeza lo digo, siguen siendo carnales. Critican: no, la iglesia de Roma son unos idólatras. Sí, pero ¿y Apolos? ¿Y Pablo? Tú dices que eres de Apolos, tú dices que eres de Pablo, tú dices que eres de Bernardo, tú dices que eres de tal religión, tú dices que eres de tal denominación, y tu denominación no te permite danzarle al Señor, y tu denominación no te permite leer las Escrituras y tomarlas en serio, y todo. O sea,
Seguimos cayendo en esa misma situación. Sí, en el 5 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno le es concedido por el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios es el que da, ¿qué? El crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede darnos todo lo necesario para obtener las revelaciones que vienen de lo alto. Hace 8 días creo que vimos esa cita donde dice: toda dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Todo, absolutamente todo lo que es bueno, todo lo que es divino, todo viene de parte de Dios. No debemos, pero para nada, pensar que alguien puede tener dádivas divinas para con nosotros. No, amados, porque eso se llama idolatría. Hace 15 días que vimos la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de Mati. El Espíritu Santo le dio la oportunidad a Mati de que ya no tuviera esa enfermedad. Pero fue el Espíritu Santo, fue Dios, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros simplemente fuimos un vehículo. Fuimos un vehículo para que el poder de Dios pudiera llegar y manifestarse en la salud de ese pequeñito. Pero, amados, en la actualidad hacen hasta shows. Y cómo me gustaría ahorita verlos, ¿verdad? Con esta situación. ¿Por qué no se fueron a China? ¿Por qué no se fueron a Italia? A ver, ellos dicen que a todos, de ellos sale poder y dicen: vengan a mí, que yo soy el apóstol fulanito. Y uno se puso ahí, un tipo de allá de Miami se puso a reprender al coronavirus, a decirle: te paras, ¿y qué es? Él está en Miami. Cuando empezó con esas jaladas, con esas marihuanadas, creo que apenas había como 300 contagiados en Estados Unidos. Ahí, ahorita ya hay 1,800 muertos, creo, ya en Estados Unidos. Oye, es un espectáculo. Por eso luego la gente no quiere creer en los cristianos. Por personas como esos que se puso a reprender al coronavirus y que dijo que él lo cancelaba y que decretaba y que no sé qué tantas marihuanadas. Digo, Dios santo. Por personas como ellos, luego cuando nosotros queremos evangelizar a la gente ya tiene cerrado el corazón. Dice: no, yo no quiero ser como ese Maldonado, como ese Luna, yo no quiero ser como fulanito y sultanito y sultanitas, ¿verdad? Porque también que la tal, ya mejor ni digo apellidos porque si no la gente no se ofende. Entonces, amados, aquí vemos claramente que la Escritura nos dice: ya no sean carnales, sean espirituales. Dense cuenta realmente, en la Sagrada Escritura es donde encuentras la revelación, es donde ves realmente lo que debes de hacer y no hacer, cuáles deben de ser las prácticas doctrinales que tú debes de llevar a cabo. O andas con tus rollos espirituales haciendo cosas místicas, esotéricas, porque realmente eso es esoterismo, brujería dentro de la iglesia. Qué cosas tan más feas. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ese es el título de nuestra predicación. ¿Qué es lo que tomamos todos de la plenitud de Jesucristo? Gracia sobre gracia. Pero van a preguntar: bueno, ¿pero qué es gracia? Ya les he dicho muchas veces lo que es la gracia. ¿Pero qué es gracia sobre gracia? Bueno, pues en el hebreo, gracia sobre gracia quiere decir lo mismo. Gracia sobre gracia. Merecíamos muerte y nos dio vida. Esto es gracia sobre gracia. Pedimos misericordia y nos dio gracia. Queríamos ser sus conocidos y nos hizo sus hijos. Todo esto, amados, es gracia sobre gracia. Tú merecías la muerte, yo también. Nosotros no merecemos más que la muerte. Y sin embargo el Señor nos ha dado tantas y tantas y tantas bendiciones que, aparte de que no las merecíamos, nunca las vamos a merecer. Pero vean lo que dice la Sagrada Escritura sobre nuestras vidas. Y bueno, antes de que sigamos
escudriñando la palabra, quiero que veamos un video de 5 minutos para ver lo que Miguel Núñez habla sobre este tema. Se me hizo muy interesante lo que dice el pastor Miguel Núñez. A ver si me pueden poner por ahí los de multimedia el pequeño video que tenemos por ahí preparado. Estas doctrinas, que llamamos doctrinas de la gracia, ¿usted pudiera resumidamente explicarme de qué se trata y cómo usted se encontró con ellas? Sí, definitivamente. Doctrina de la gracia es un título, una forma, una frase de poder explicar algo que nosotros conocemos mucho más extenso que una simple frase. Pero son doctrinas que literalmente cuelgan, por así decirlo, de la gracia de Dios, por eso se llaman así, cuelgan del carácter de Dios. Que los reformados en su momento también descubrieron la revelación de Dios y que la creyeron, la proclamaron, y que nosotros viendo hacia atrás, con el retroscopio, como decimos, viendo hacia atrás podemos ver el efecto que eso tuvo en esa población cuando Dios fue exaltado, cuando Dios fue colocado en su reino, cuando el hombre pudo finalmente entender que esta salvación que Dios da se la da a un hombre completamente depravado en términos morales. Y cuando hablamos de la depravación total, no estamos hablando de que el hombre es tan malo como no puede ser, sino que todas sus facultades están teñidas por el pecado. Entonces, esta sola realidad me ayuda a entender la próxima realidad, es que todo lo que sigue es por gracia, porque yo estoy completamente destituido de todo el mérito moral delante de Dios. Entonces Dios me hace llamado por gracia y resulta que es llamado como yo estoy destituido de todo mérito, es llamado que yo no merezco, es inmerecida esa elección que nace de mí para salvación. Pero luego cuando descubro a Dios, me doy cuenta que Dios es omnipotente. Y lo que Dios es, nosotros en teología hablamos de la simplicidad de Dios. Dios es simple, eso no quiere decir que Dios es simplista, sino que Dios es una sola unidad. Lo que Él es en un área, Él lo es a lo largo de todo su ser. Si Dios es santo, su amor es santo, su poder es santo, su palabra es santa, no puede dividir. Entonces, si Dios es omnipotente, cualquier otro atributo de Dios tiene esa misma capacidad y atributo. Entonces, la gracia de Dios es omnipotente. La gracia de Dios omnipotente se hace irresistible. Por definición, es omnipotente, lo puede todo. Cuando Dios le aplica su gracia, pues todo lo que esa gracia está supuesta a hacer, lo va a hacer. Y luego entonces el hecho de que Cristo vino a morir por pecadores, pero vino con un propósito tan definido, de manera que Él termina muriendo por aquello que había sido elegido en la eternidad. Y luego, por la fidelidad de Dios y por la gracia de Dios, que también es, si Dios es fiel, entonces su gracia es fiel. Y si Dios tiene gracia, entonces su fidelidad es por gracia también. Esa fidelidad de Dios hace que yo pueda preservar en el camino. Eso es fruto de la gracia. Resumida cuenta, eso es lo que ha sido conocido como doctrina de la gracia
Detrás de esto, entonces, también existen estas grandes olas de la Reforma, las cuales podemos hablar en algún momento, pero yo descubro eso, ¿no? En la Biblia, de la Iglesia, de la Biblia, yo puedo delante de Dios decir, no por orgullo, sino como ocurrió. Yo no tuve un maestro, un pastor, no tuve un predicador que me las enseñó por primera vez. Yo tuve mucha gente, y sigo teniendo gente que me sigue enseñando, y yo sigo aprendiendo de cómo entender mejor todas estas cosas. Pero la primera que me encuentro con ellos es de la Biblia, y yo estoy carísimo, porque yo no tenía para él, porque es contrario a lo que pasa en los hermanos. Wow, literalmente, una crisis emocional, existencial, que no puede ser. No puede ser que el hombre no tenga participación en sus salvaciones, no puede ser que el hombre no tenga ningún mérito, no puede ser que entonces nada de lo que yo hago puede contar, va a contar una salvación. Finalmente, 2 semanas después, Dios me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es orgullo. Si tú te humillaras y creyeras lo que has encontrado, no tuviera problema. Yo quiero la noche. Tú o humillas y crees lo que has encontrado, o tú sigues de hipócrita de aquí en adelante negando lo que ya conoces. Y yo creo que tenía 2 opciones, tenía una sola. Y yo terminé abrazando eso. En medio del culto un día no tenía nada que ver con los doctrinas. Pero Dios hizo la conexión. En ese servicio de iglesia, rumiando yo todavía en el problema. Gloria a Dios. Pero esto fue luego de esto estar en Santo Domingo. No, eso fue estando yo en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos en el 82. En el 83, yo llegué en mayo. En febrero del 83 muere un hermano mío de 42 años de edad, piloto de un accidente aéreo. Y él era el único creyente en la familia en ese momento. Eso sacudió a la familia emocionalmente. Ahí yo comienzo a leer la Biblia por mí mismo, sacudido emocionalmente por la muerte de un hermano. Y en la lectura del año 83 yo me encuentro con esto que yo quiero rechazar. Quizá el 84, quizá no fue inmediatamente, pero ese periodo, en el 84, yo descubrí estas doctrinas que me convencen. Fue la misma palabra. Y luego encontré muchos maestros contemporáneos hablando acerca de esto, que me ayudaron a entender todavía más profundamente la doctrina. Ok, pues me gusta mucho la manera que lo comenta Pastor Núñez, porque pues es precisamente por eso que les digo que es el tema más difícil de entender, de recibir, porque como ahorita lo comentó el tema de la gracia quiere llevarte a que entiendas que ninguno de tus méritos puede hacer posible ni tu salvación ni el favor de Dios. Entonces, como ahorita lo comentó el pastor Núñez, de repente te topas con algo llamado orgullo. Te topas precisamente por eso, vean, la mayoría de los legalistas, más bien todos, porque no hay legalista humilde, o sea, más bien todos los legalistas son orgullosos. O sea, absolutamente nadie que no abandone su orgullo, que no abandone su soberbia, puede concebir la gracia en él. No puede ser revelada. O sea, por eso cuando les he hablado sobre también ese tema de la soberbia, como les he dicho, la salvación solamente viene por gracia. Y si la Biblia nos dice claramente en Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:20, nos dice claramente que Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde, ahí nos está diciendo claramente Dios que al cielo no puede ir ningún soberbio. O sea, eso es, entonces por eso les repito, es lo más difícil que la gente pueda entender lo que es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aparentemente dices, ay, sí, qué fácil, es que es gratis. Pero lo más difícil, y a lo mejor podríamos hacer un pequeño ejemplo con lo que se está viviendo ahorita, mucha gente se la pasa todo el tiempo diciendo, ay, cómo quisiera yo tener unas vacaciones para vivir en mi casa, una semana,
o irme a encerrar en una cabaña en algún lugar así, asado. Pero ahorita que muchos países están en cuarentena y que se les dice no puedes salir ni a la esquina a comprar unos chicles en la tienda, se están volviendo locos. Pues es algo muy similar. Te dicen, es que es gratis. Sabes que tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios ni la salvación. Pero no, de repente dices, ay, qué bonito, ay, qué bueno es Jesús, ay, qué bueno, sí, pero al ratito ya empiezas a hacer cosas como para que la gente diga, ay, es que este ya se ganó la salvación. Y empiezas a decir, no, es que mira, gracias a que yo hago esto, gracias a que yo hago lo otro, gracias a que yo cumplo con todo lo que el pastor me dice, gracias a esto, hombre, yo ya tengo galardones en el cielo. Pero amado, la verdad es que sí, efectivamente los galardones sí se ganan, ¿verdad? Porque ese también ya es otro tema, que estando dentro de el rebaño ya de Dios, tú siendo parte del reino de Dios, ahí sí tus obras ya empiezan a contar. Pero no en todo el tema del que estamos ahorita precisamente hablando. No en el tema en el cual nosotros, para poder ganar el favor de Dios, para poder ganar la salvación y todo, no podemos hacer nada. Nuestra capacidad es obsoleta. Entonces, ahí es donde entra la dificultad, de que nuestro orgullo no nos permite entenderlo. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos clamar, clamemos a Dios por revelación y sabiduría. Pon este que dice ahí, clamemos a Dios por revelación y sabiduría para conocer lo que Él es y disfrutar verdaderamente la gracia en nuestras vidas con toda plenitud. Amén. Tenemos que clamar, amados, por esta situación, porque, como lo estamos viendo, no es porque nosotros lo podamos hacer. Simplemente es por el amor que Dios tiene para con nosotros. Si a Dios le place, Él nos va a dar la oportunidad de que se destapen todas esas vendas espirituales y podamos verdaderamente conocer a Jesucristo. Porque esa es la situación. O sea, desde ahí empieza todo. Tú puedes preguntar, tú métete al internet, métete a las redes sociales y tú pon ahí con letras grandes y muchos signos de interrogación, ¿quién conoce a Jesucristo? Y por lo menos el 80% de todos tus contactos te van a decir, yo lo conozco. Pero tú y yo sabemos que eso es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Porque hayan visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ya lo conocen. Ellos piensan que sí. Ellos piensan que porque van a misa y ven ahí un hombre crucificado y ven ahí, ya lo conocen. Sí, yo lo conozco, hasta es mi amigo. ¿Por qué? Porque también tengo uno allá arriba de la cabecera de mi casa. Y tengo también uno en mi escritorio, tengo uno en la sala, y por eso piensan que lo conocen. Pero miren, en Efesios 1:15 dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Y lo dice con acento en la E, ¿verdad? Se está refiriendo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, vean, amados, no es ustedes, pero a mí
De veras me estremece todo lo que Dios dice y habla de los que creemos en Él, de toda esa supremacía. O sea, el Señor no simplemente nos dio, saben que ya son parte de mi equipo, son parte ya de mi grupito, no, amados. O sea, nos está haciendo casi como Él. O sea, nos está dando ese privilegio, esa oportunidad de poder estar en un nivel casi al que está nuestro Señor Jesucristo, incluso por arriba de los ángeles del cielo. Y vemos cómo sigue diciendo en el 19: y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Gracias, Cristo. Fíjense, en la Biblia del lenguaje sencillo, en el verso 22, vean de qué manera lo dice de una manera que lo podamos entender mejor. Dice así: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. La iglesia con Cristo, amados, o sea, tú y yo, con Cristo, debemos de estar completos. O sea, estamos completos. O sea, ya no necesitamos, como ahorita lo decíamos, ya no necesitamos más revelaciones. Ya no necesitamos cuestiones esotéricas, cuestiones místicas para podernos sentir como que con más unción, como que con más favor, como que con más protección. No, amados. Aquí la palabra dice claramente que en Cristo ya estamos completos, tú y yo. Precisamente por eso la importancia de que sepamos que la gracia sobre gracia que ha venido a formar parte de nuestras vidas es para que tú y yo nos gocemos en Cristo, para que tú y yo verdaderamente entendamos el poder de Dios que está en nosotros, no de nosotros, el poder de Dios. Por eso quise ponerlo en la Biblia del lenguaje sencillo, este verso, porque ese verso 22 de Efesios es muy manoseado y muy manipulado por los de la prosperidad, porque ellos se empiezan a acreditar el poder de Dios en ellos, la autoridad de Dios en ellos. Ellos empiezan a decir: es que vean todo lo que nos ha dado la iglesia, sí, claro, pero con Cristo como cabeza. O sea, ¿el brazo es el que está hablando ahorita o es la boca que está en la cabeza? La boca está hablando incluso, ¿por qué? Porque la cabeza le está diciendo que hable la boca. Pero muchos piensan, porque ¿qué sucede? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Que de aquí para abajo somos nosotros y de aquí para arriba es Él. O sea, nosotros simplemente somos brazos, somos manos, somos dedos, somos piernas, somos pies. A los que no les guste, somos pies también. Pero ¿qué sucede? Que la cabeza, el que dice lo que se hace, el que habla lo que se debe de hablar, el que propone, el que declara, el que decreta, es la cabeza, es Dios, no nosotros. Y eso es lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir en Juan 1:17. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a dar ya ese, ¿cómo se puede decir? A cortar el listón de lo que durante muchos años atrás se había estado preparando para que se inaugurara el reino de los cielos. Sin Cristo Jesús
no se podía cortar ese listón para la inauguración del reino de los cielos. El reino de los cielos ya estaba, pero solamente alguien, como va a suceder también en la segunda venida, en el Apocalipsis, y próximamente vamos a empezar también a estudiar el Apocalipsis. Es Cristo Jesús el único que puede abrir el rollo, en donde viene toda la escritura secreta que solamente Cristo es el que puede llevarla a cabo. Solamente Cristo es el que podía traer la gracia al mundo. Solamente Cristo es el que podía redimir al mundo. La ley adorna la doctrina de Cristo, pero la doctrina del Cristo es la gracia. Como ahorita lo decía, lo más difícil de entender. ¿Pueden repetir conmigo esa frase? ¿Cómo dice? La ley adorna la doctrina de Cristo, pero la doctrina de Cristo es la gracia, lo más difícil de entender. Okay. Y esto lo digo, amados, porque, como hace 8 días lo comentaba, hay algunas sectas, y perdónenme, pero no se les puede llamar de otra manera, que eliminan el Antiguo Testamento, eliminan la ley moral de Dios, diciendo que la doctrina de un cristiano solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Eso es una herejía. Efectivamente, ustedes se dan cuenta, yo nunca les voy a dar doctrina a través del Antiguo Testamento. Yo normalmente el Antiguo Testamento lo uso, como lo acabo ahorita de nombrar, para adornar la doctrina de Jesucristo. El Antiguo Testamento se utiliza para ver toda esa sombra. Es como ahorita, si la luz está proyectando mi sombra, qué padre, ¿verdad? Pero la sombra no es quien les está hablando, soy yo quien les está hablando. De la misma manera sucede con esto, pero yo no puedo hacer a un lado mi sombra. La sombra tiene que, mientras exista la luz, también tiene que existir la sombra. Y se lo digo a esos herejes que andan diciendo que el Antiguo Testamento no sirve para nada. Claro que sirve para mucho, como ahorita lo estábamos hablando también. La ley se hizo para que tú y yo entendiéramos nuestro pecado, para que entendiéramos la necesidad del Mesías, que entendiéramos la necesidad del Cristo. Por eso es que la ley adorna la doctrina de Cristo. Pero la doctrina del Cristo es la gracia, que es lo más difícil de entender. En Juan 5:45 vean lo que Jesús le decía a sus discípulos precisamente sobre este tema. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen ustedes su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Fíjense, amados, la verdad es que eso mismo sigue sucediendo a la fecha. Muchas veces tú te pones a platicar con alguien que está bien metido con su religión romana, que es la más común, ¿verdad?, en este país. Y les empiezas a hablar de nuestro Señor Jesucristo, les empiezas a hablar de la salvación, les dices todo el plan de salvación. Pero en el momento en que les empiezas